Muy bien. Entonces vamos a ir al capítulo número 24. Me van a disculpar que ando enferma de la garganta todavía. Así que vamos a hacerlo un poco rápido. Bueno, este capítulo nos habla de promesas para los padres. El texto clave que yo elegí fue Salmos 103:13. Salmos 103:13. Y dice en la traducción al lenguaje actual, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Este capítulo nos empieza haciendo una pregunta que quizás se hagan todos los padres, ¿verdad? Dice, ¿quién alcanzará todas estas cosas? El único capaz de alcanzar todos los requerimientos es Dios. Y aquí nos dice que si nosotros nos mantenemos al margen de Dios y no buscamos su consejo, todo lo que hagamos como padres va a caer en saco roto. Es decir, por más que usted tome cursos, esfuerce, lea, haga y deshaga, no va a funcionar nada si usted no cuenta con el consejo y la ayuda de Dios. Pero dice también acá la otra parte, que la oración, el estudio de la Biblia y el celo tendrá un noble éxito en este importante deber. Y su recompensa por 100, el tiempo y el cuidado dedicados. Entonces, somos capaces de alcanzar lo que Dios espera de nosotros como padres, pero tenemos que contar con Dios. Y en nuestra primera observación vamos a colocar lo siguiente. La oración, la oración, el estudio de la Biblia y el celo sincero. La oración, el estudio de la Biblia y el celo sincero harán de la tarea de ser padres un éxito. Harán de la tarea de ser padres un éxito. Luego nos sigue diciendo que al trabajar por sus hijos, ustedes deben valerse del gran poder de Dios. Y aquí nos da la segunda observación, y que es bien clara, y que a la vez, ¿verdad? Esta es una aplicación porque es una orden directa. Dice, confíen sus hijos al Señor en oración. Confíen a sus hijos al Señor en oración. Y entonces aquí nos sigue diciendo que necesitamos trabajar por ellos de forma fervorosa e inalcanzablemente. Dice que Dios va a escuchar las oraciones y Él mismo los va a traer. Luego, en el último gran día, podrán presentarlos diciendo, aquí tienes a los hijos que el Señor me ha dado. O sea, nosotros a veces, ¿verdad? Muchos padres dan la instrucción a los niños, cuando son jóvenes los pueden, cuando son pequeños, cuando son adolescentes, todavía tienen control sobre las decisiones de los hijos. Y quizá después ellos se alejan, toman sus propias decisiones. Pasan tantas cosas en las vidas de las personas que ya los padres no pueden ejercer un mandato sobre los hijos. Pero, dice aquí bien, Dios oirá sus oraciones y los atraerá a sí mismo. Así que aquí hay una promesa que el Señor le da a esos padres, pero usted tiene que seguir confiándole sus hijos al Señor. Dice que la labor de los padres es importante y solemne. Dice que ser padre es una gran responsabilidad, pero también es una tarea grandiosa. Y aquí viene la siguiente instrucción, la siguiente observación, perdón. En la palabra de Dios, encontrarán los padres abundantes instrucciones. En la palabra de Dios, encontrarán los padres abundantes instrucciones y muchas
promesas. Hechas a condición que cumplan su tarea como padres. Dice que Dios espera que nosotros cumplamos con la tarea de ser padres de forma fiel y eficaz. Y recordamos lo que hablábamos la lección anterior, la maternidad y la paternidad no son exclusivas, ¿verdad? De dar vida, sino todos aquellos niños que llegan a nuestras manos son nuestra responsabilidad de forma paternal en el carácter espiritual. Dice, si acudes a Dios con un corazón humilde y confiado para buscar la dirección en medio de tu perplejidad, tendrás el privilegio de depositar tu caso en las manos de Dios. A veces, ¿verdad? Creo que todos los padres pasan por distintas situaciones en diferentes etapas de los hijos y que uno dice, ¿qué hago? Porque lo que me funcionaba antes, hoy ya no me funciona. Lo que antes, digamos, para mí era fácil, hoy se está volviendo una tarea complicada, ¿verdad? Entonces todo eso dice que nosotros podemos ir a Dios y descargarnos en Él. Y sobre todo, pedir el consejo del Padre, ¿verdad? Y luego nos dice que los padres pueden entender que al seguir las instrucciones de Dios en la educación de sus hijos, recibirán ayuda de lo alto. Así que usted ahí tiene la confianza en Dios. Dice que el Dios del cielo conoce el pedido de ustedes, su labor ferviente, su vigilancia constante. Oye sus oraciones. Ustedes han de educar a sus hijos con paciencia y ternura. Todo el cielo se interesa en la obra que usted está realizando. Y aquí viene otra observación que es bastante fuerte, pero es muy interesante. Dice, cuando intentemos mantener a los hijos en el camino de la santidad, cuando intentemos mantener a los hijos en el camino de la santidad, y emprender la obra de salvarlos, vendrán pruebas gravosas. Vendrán pruebas gravosas. Punto y seguido. Pero no perdamos la confianza. El Señor nos dará fuerza y la respuesta. Cuando intentemos mantener a los hijos en el camino de la santidad y emprendamos la obra de salvarlos, vendrán pruebas más gravosas, pero no perdamos la confianza. El Señor les dará la fuerza y la respuesta. Aquí nos hace una pregunta. Aférrense a Jesús. Él dice, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, paz conmigo. Sobrevendrán dificultades. Ustedes se encontrarán con obstáculos. Miren constantemente a Jesús. Al ocurrir una emergencia, pregunten, Señor, ¿qué debo hacer ahora? Cuanto más fuerte sea la batalla, tanta más necesidad de los padres van a necesitar de la ayuda del cielo. Y más notable será la victoria que obtengan. Y aquí nos dice también que Dios ve el esfuerzo que ustedes hacen como padres. Dice, sin el esfuerzo humano resultará vano el esfuerzo divino. Dios obrará con poder, dependiendo confiadamente de él. Los padres se despiertan y ven la responsabilidad sagrada que descansa sobre ellos y procuran correctamente educar a sus hijos. Cooperan con los padres para que con el cuidado y la oración de enseñar trabajen por su propia salvación y la de ellos.
Así que el cielo también dice que ve ese esfuerzo que hacen los padres. Luego nuestra siguiente observación dice que Cristo ha provisto a través del Espíritu Santo. Cristo ha provisto a través del Espíritu Santo toda medida necesaria para dirigir a las madres y padres. Dice que nosotros vamos a recibir fuerza y gracia para enseñar en el hogar si estamos con Cristo a través de la influencia del Espíritu Santo. Esta educación y disciplina en el hogar ejercerán una influencia modeladora. O sea, nosotros no podemos pretender, ¿verdad? Educar para la eternidad a los hijos si no está influenciado por la fuerza y la gracia. Dice que los padres tendrán éxito solo si proceden con paciencia y amor, esforzándose de veras para ayudar a sus hijos a alcanzar la norma más elevada de pureza y modestia. Y nuestra última observación va a ser la siguiente. El mundo nunca, y subrayen ese nunca, el mundo nunca dará el valor y el reconocimiento que merece la obra de los padres prudentes. El mundo nunca dará el valor y el reconocimiento que merece la obra de los padres prudentes. Al contrario, ¿verdad? Van a ser criticados, van a ser juzgados, van a ser incluso excluidos de algunos grupos de padres por la forma en que quizás nosotros actuamos, por las costumbres que tenemos, por la forma en que se educa, por la forma en que nos conducimos como familia, como padres, vamos a ser quizá excluidos. Pero de aquí nos da la siguiente parte, y vamos a notarla. Pero en el juicio, los libros serán abiertos y la obra será recompensada por Dios. Será recompensada por Dios. Delante de hombres y ángeles. Muy bien. Luego nos dice aquí, mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo está muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestiales acompañan los pasos de aquellos que van y vengan a la orden de Dios. Entonces también tenemos el auxilio de los ángeles, ¿verdad? Para protección de nuestros hijos. Entonces vamos a notar solo dos aplicaciones. Y la primera es, si quiero tener éxito como padre, si quiero tener éxito como padre, y aquí el libro nos decía cuál es la clave, ¿verdad? Debo proceder con amor y paciencia. Buscando las normas, más elevadas
de pureza y modestia, buscando las normas más elevadas de pureza y modestia. Y la siguiente, debo confiar a mis hijos en oración. Punto y seguido. Debo dejarme guiar por Dios a través de la oración y su palabra a través de la oración y su palabra para cumplir mi tarea como padre de forma fiel y eficaz. Y hasta ahí. ¿Verdad? Porque todos podemos cumplir con esa tarea, pero debemos de hacerlo de la forma correcta, como el Señor espera. Y nos dice, velar sobre la formación del carácter de ese hijo a costo de lágrimas, ansiedad, noches de insomnio. Pero la obra se hizo sabiamente. Y los padres que se esfuerzan, se sacrifican y se dejan guiar, escucharán al maestro decir, hiciste bien, buen siervo fiel. Los hijos son el mayor tesoro, así que ahí tenemos la instrucción, ¿verdad? Para poder cumplir la tarea de forma fiel y eficaz. No sé si alguien tiene algún comentario adicional a este capítulo. Yo me pongo a pensar, hermana Cindy, en esos padres que quizá por no tener estas indicaciones, por no contar con esta instrucción, no han podido educar a sus hijos en una forma correcta y los hijos se pierden y posiblemente les traen mucha amargura, mucho sufrimiento. Entonces digo yo, qué lindo es Dios que nos permite a nosotros, usted como hija de Dios soltera, que algún día puede tener sus hijitos, poder contar con esta instrucción, la cual yo no tuve cuando crié a mis hijos, pero solo por la misericordia de Dios que mis hijos salieron buenos hijos. Lo que sí sí le digo, hermana Cindy, que es muy importante, aparte de inculcarles los buenos principios, es dar un buen ejemplo. Si una madre o un padre dan un buen ejemplo, los hijos van a salir buenos hijos, ¿verdad? Tal vez ya grandes, ellos cometan errores, pero a veces los errores en el camino son las experiencias que se toman para mejorar la vida. Así que cada uno de nosotros ha tenido sus, como le dijera yo, ha tenido sus errores, pero lo que tratamos es de sacarle provecho a esos errores. No hacer lo mismo, haciendo los mismos errores, sino que rectificando. Entonces, para ser padre o madre no hay una escuela, no hay un lugar a donde ir a aprender. Pero Dios sí tiene una forma que nos permite aprender por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que muy importante el capítulo para los papás. Amén. Un comentario.
Yo digo, como dice hermana Ketty, ya grandes, ellos toman sus decisiones y nosotros como padres, ¿verdad? Demos gracias a Dios porque a pesar de que ellos se han desviado, tienen aquel temor de Dios todavía, toman a Dios, por ejemplo, mis hijos, ¿va? Toman a Dios en cuenta en cuanto ellos vayan a realizar. Y yo platicando con la esposa del pastor un sábado que estábamos en la iglesia, ella misma nos cuenta, ¿va? Que dice que duro porque hijos de pastores se han desviado del camino y no creen en Dios. Entonces yo digo, te doy gracias, Señor, que aunque ellos se hayan desviado, pero yo tengo aquella fe de que un día ellos van a regresar, pero porque ellos sí creen en Dios, aman a Dios. Y hoy eso es lo que, al menos eso sembré yo, ¿verdad? En ellos. Y entonces, y yo antes me angustiaba cuando dices aparte, ¿dónde está la grey que te di? Y yo me angustiaba y yo decía que yo era culpable que mis hijos se habían ido a la iglesia, tal vez era mi mente, yo me sentía culpable, pero como yo lloraba y yo una vez salió una escuela, un repaso de la escuela sabática y eso me ayudó un montón y cuando hubo un seminario del Ministerio de la Mujer, vino una hermana colombiana y ella dijo que aquí dijo, yo sé que hay muchas madres, dijo, que lloran porque sus hijos se han salido a la iglesia y ellas se sienten culpables, pero yo en esta mañana te traigo un mensaje en el nombre de Jesús, dice, tú no eres culpable, Dios nos da libre albedrío. Y entonces ya todo eso yo como que me quité una carga de encima, pero yo siempre pongo a Dios como yo veo como hermana Aide, ¿verdad? Ella lo publica, yo no lo hago en público porque a veces aquí, ella porque está sola, yo aquí no estoy sola, ¿verdad? Y entonces a veces también pueden decir cosas, ¿va? Pero yo sí, mi Dios y yo sabemos, ¿verdad? De que yo siempre pongo a mis hijos en las manos de Él, ¿verdad? Y estos libros para mí han sido una maravilla martes a martes. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar. Amén. Amén. Amén, Quiero cerrar hermana. con esta frase que está en el libro y que se aplica mucho a lo que hemos estado hablando ahorita de último. Aunque fallemos en cualquier cosa, esmerémonos en la obra por nuestros niños. Si la disciplina doméstica los hace puros y virtuosos, así ocupen el lugar más pequeño y humilde en el gran plan de Dios para el bien del mundo, la obra que hemos hecho jamás será llamada fracaso. Así que ahí está, ¿verdad? Una esperanza, porque dice que aunque nosotros creamos que no hemos hecho nada bueno, más que solo criar a esos niños, y quizá nosotros pensemos que hemos fracasado, pero dice que no, que el Señor no la va a llamar fracaso, así sea pequeñita, pero si usted guió a sus niños, a sus hijos, cuando usted tenía el control, dice que eso no será llamado fracaso. Y el consejo es orar y Él los va a traer hacia Él. No se cansen de orar, porque dice que el Señor, y aquí lo dice, ¿verdad? Dice, trabajen por ellos fervorosamente. Dios oirá sus oraciones y los atraerá para sí mismo, para que ustedes puedan decir, aquí tienes los hijos que tú me has dado. Amén. Amén. Así que hay esperanza, no hay nada perdido, ¿verdad? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yo tengo fe y confianza en la promesa del Señor. Así Amén. que bonito. Gracias, hermana Cindy. Y entonces voy a proceder a iniciar con el capítulo 25, que se trata de promesas para los perseguidos. Cuando hablamos de perseguidos, podemos pensar en que somos perseguidos por nuestra fe. Tal vez en este momento no estemos pasando una persecución fuerte, pero dice acá, aquí vamos a ver en este capítulo, que nos esperan tiempos de angustia cual nunca hemos visto. Y cuando nosotros hablemos la verdad, a muchos no les va a gustar y van a querer causarnos daño. De esto se trata este capítulo, pero también tiene promesas para aquellos que se mantengan inconmovibles, ¿verdad? Ante toda esta persecución. A veces no es necesario
ser perseguidos así como persiguieron a los cristianos de tiempo de Jesús. A veces, hermanos, hay persecuciones de otra forma, ¿verdad? Podemos ser perseguidos porque, digamos, en nuestra familia no les gusta, no les parece que uno tenga una creencia, ¿verdad? Y a veces hay mucha crítica porque cambiamos nuestra creencia religiosa. Y es duro porque llegamos en la familia, si ustedes lo han notado, cuando hay reuniones, no compartimos las mismas cosas, ¿verdad? A veces hay una reunión social en la familia y nosotros no participamos de ciertas cosas porque no podemos. Y entonces hay mucha crítica, así que la santita no hace esto, que la santita no hace no sé qué. Y entonces eso es algo que duele mucho, porque uno quisiera que todos participaran de ese mismo sentir que tenemos nosotros con Dios, para con nuestro Señor Jesús. Pero bueno, dejémoselo al Señor. Vamos a iniciar entonces, hermanas, tal vez el versículo para este capítulo. Yo tomaría el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Eso vamos a colocar como versículo de este capítulo de los perseguidos. Dice este capítulo que en todas las épocas, no es que solo antes, Satanás persiguió al pueblo de Dios, torturó a sus hijos, los entregó a la muerte, pero en su muerte ellos llegaron a ser vencedores. Testificaron del poder de uno que es más fuerte que Satanás. Dice del espíritu de profecía que cuando hubo aquel tiempo de los mártires, cuando tiraban a todos los cristianos en el ¿cómo se llama? Donde se ponían a los leones, ¿verdad? En los estadios les llamaban. Tiraban a los leones hambrientos y ahí iban niños, habían jóvenes, madres, padres, que se ponían a orar y cantar mientras que hacían daño, los mataban pues, pero algunos fueron torturados. Dice que ellos con su sangre testificaron del poder de Dios, del amor de Dios. Y cuando dice que más sangre se vertía de estas personas, más gente aceptaba a Cristo Jesús. Imagínense. Ellos hicieron con sus muertes una obra que transformó muchas vidas por medio del Espíritu Santo, por la sangre que ellos vertieron en esa tortura, en esos castigos. Y dice aquí un texto que dice, pueden encerrar a hombres y mujeres dentro de las paredes de una cárcel, pero no pueden amarrar su espíritu. Y eso es cierto. Nos pueden hacer daño, nos pueden causar daño físico, nos pueden encarcelar, pero no nos pueden dañar nuestro espíritu. Eso es lo más hermoso, ¿verdad? Entonces, que dice que este conflicto cósmico, esta cosa del conflicto entre el bien y el mal no se va a acabar nunca hasta que Cristo venga. Pero que nadie necesita que luche solo. Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Y lo más lindo que dice, nunca traicionará el Señor al que confía en Él. Cuando sus hijos se acercan en busca de protección contra el mal, dice, Él levanta con misericordia y amor un estandarte contra el enemigo. Y dice esto, miren qué hermoso. Dice, no los toques porque son míos.
tengo sus nombres esculpidos en las palmas de mis manos. Ay, miren que cuando yo leo eso, digo yo, qué amor el de nuestro Señor Jesús por nosotros. La verdad es que no lo merecemos, pero Él dice esas palabras, tengo sus nombres esculpidos en las palmas de mis manos. Así que yo lo diría así, tengo a Cindy esculpida en las palmas. El nombre de Cindy está esculpido en la palma de las manos del Señor Jesús. Es hermoso, hermano, saber que tenemos ese gran amor y que Él es como de aquellas gallinitas que defienden a sus pollitos. Así me lo imagino yo, ¿verdad? Entonces, dice que cualquiera que trate de tocar a sus escogidos, lo toca a Él. ¿verdad? Lo está tocando a Él. El poder que está cerca para librar el mal físico o la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. La verdad es que este capítulo nos levanta, hermanas, de verdad. Vamos a escribir una partecita, la primera parte del capítulo, y me gusta esto que dice, aunque el conflicto no acaba nunca, nadie necesita luchar solo. Punto seguido. Los ángeles ayudan y protegen a los que andan humildemente delante de Dios. Ese es nuestro primer párrafo. Y vamos a escribir el segundo de una vez, porque esto es lo que les digo que a mí me impactó. Dios dice, estoy hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Dios dice, no los toques, porque son míos. Ya regresó la cumpleañera. Aquí estoy. Ah, qué bueno. Aquí Me alegra estoy. que la esté pasando bien hoy. Gracias, muy amable, Ketty. Bueno, entonces estamos haciendo el segundo párrafo que dice, no los toques porque son míos. Tengo sus nombres esculpidos en las palmas de mis manos. Tengo en, ¿Sí? dice, no los toques porque son míos. Tengo Tengo sus nombres esculpidos esculpidos. o escritos, ¿verdad? En las palmas de mis manos. Vamos a seguir la lectura entonces. ¿Cuál fue, dice acá la pregunta, cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Dice, consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo
y con Cristo. ¿Sí? Entonces después dice, la persecución y el vituperio han separado a muchos de sus amigos terrenales. Esto es cierto, hermanos. A veces el hecho de aceptar a Dios y de cambiar nuestra vida y de no seguir, digamos, las tradiciones familiares y todo eso, nos han separado mucho, no solo de nuestros amigos terrenales, hasta de familia, pero nunca, dice, del amor de Cristo. Y va nuestro tercer escrito. Nunca es tan amada, nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba, como cuando padece por la verdad, como cuando padece por la verdad. Luego sigue diciendo este capítulo que cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales por causa de la verdad, Cristo está a su lado. Cuando se ve recluido en las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice, podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Y también el otro, otra cita bíblica que va de acuerdo a este capítulo es el de Isaías 41:10. No sé si se recuerdan de esta partecita de Isaías cuando dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Cuando nos sintamos, hermanas, que las pruebas y las situaciones nos ponen difícil la vida en este mundo, recordémonos de este lindo versículo que nos va a dar ánimo, que nos va a dar esperanza, porque no estamos solos ni abandonados en este mundo. Y entonces, continuando la lectura, dice que el capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Cuán a menudo al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones elevadas con fe han traído al capitán de la hueste del Señor al campo de la acción y cambiado el curso de la batalla y librados los oprimidos. Otra partecita que podemos escribir, hermanas, es que dice, no os asombréis, no nos asombremos si al mundo nos aborrece, porque odió al maestro antes que a vosotros. Imagínense, ¿qué somos nosotros para que le caigamos bien a medio mundo?
si no supieron amar a nuestro maestro cuando vino a este mundo. Entonces, él sufrió muchas cosas, lo persiguieron hasta que lo mataron, ¿verdad? Pero él soportó todo eso y mucho más, hermana. Y entonces, si nosotros somos fieles, esas aflicciones que tengamos por estar a la par de Cristo, dice, esas aflicciones no nos deben botar, ¿verdad? Son un honor para nosotros. ¿Ah? Los espíritus heroicos que permanezcan fieles, aunque estén solos, serán los que ganarán la corona incorruptible. El descanso y la paz y la gloria al final de la jornada pagarán con creces cada esfuerzo y sacrificio que podáis hacer. Y luego hay una parte que debemos entender, porque aquí todo esto lo que nos dice es que ser un hijo de Dios, ser del pueblo de Dios no es fácil. Vamos a sufrir muchas cosas aún. No hemos sufrido nada, pero el Señor está de nuestro lado. Él es nuestro maestro. Él es nuestro capitán. Vamos a escribir entonces este otro parrafito que dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. Pero no será abandonado. Miren qué lindo esto que dice. El que cuenta los cabellos de sus cabezas. ¿Quién es, hermano? Es Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. O sea que nos están diciendo, hermanos, que es felicidad espiritual estar en el pueblo de Dios, pero eso no quiere decir que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer, que esas son cosas que nos tienen que pasar en este mundo. Pero Dios tiene una corona de victoria para cada uno que se mantenga íntegro e inconmovible. Y el que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Qué hermoso, ¿verdad? Saber de que nuestro Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos, hermano. ¿Verdad? Amén. Y si en caso, dice acá, que van a ser sometidos a la más injusta y cruel servidumbre, o sea, puede que los agarren como esclavos. Los amados de Dios pasarán días penosos, tal vez encadenados, encarcelados, sentenciados a muerte. Algunos abandonados a propósito para morir de hambre y de sed en calabozos, pero acudirán ángeles a sus celdas trayéndoles luz y paz del cielo. Y la prisión se volverá palacio. Y aquí viene el último párrafo que quisiera que por favor escribiéramos. Si hacemos todo lo que podemos, si hacemos todo lo que podemos de nuestra parte,
Dios hará su parte y su brazo poderoso nos protegerá. Y este capítulo termina diciendo, pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. Esto es lo que les puedo leer de este capítulo. Y ahora vamos a ir con algunas aplicaciones. La número 1. Yo escribí, debo tener la seguridad de que en los tiempos de angustia ¿Puede repetir, por favor? debo tener la seguridad de que en el tiempo de angustia Jesús estará conmigo. Esa es la primera aplicación, tener seguridad en Dios. Vamos con la 2. Estar seguro o segura que Dios nunca traicionará a quien confía en Él. Aplicación 3. Agradecer a Cristo Jesús por tener mi nombre escrito en sus manos. La siguiente aplicación. Debo orar siempre y con fe para tener la fuerza y no decaer en tiempos de prueba.
Y la última, debo pedir al Espíritu Santo su ayuda para permanecer inconmovible ante las pruebas que nos toque pasar. No sé si alguien tiene algún comentario de todo lo que escuchó, algo le tocó su corazón o algo que quisieran comentar sobre este capítulo. Cuando yo lo estuve leyendo, lo que yo me puse a pensar es de que nosotros somos la niña de sus ojos. Entonces, el cuidadito con que le van a tocar la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo he dicho así, que cuando a veces me hacen así como un desprecio, ay, yo no, yo soy la princesa de Dios y yo soy la niña de sus ojos. O sea, uno se tiene que confiar, ¿verdad? En que nosotros no estamos solos, somos sus princesas, somos sus hijas, somos sus niñas de sus ojos y Él no nos ya tiene ya en las palmas de sus manos, ¿verdad? Con nuestros nombres, entonces confiamos siempre en Él, nunca nosotros tenemos que desviarnos, ¿verdad? Ni en pensamientos, ni en ninguna otra forma, ¿verdad? Sino siempre estar seguras de que Él está con nosotros en todo momento. Yo como le digo a Cindy cuando vayamos a comprar algo, una ropa o algo así, o por ejemplo yo cuando iba a Lix le decía, Señor, venite conmigo, entra conmigo para que me traten bien y todo. Y uno, como uno va con la confianza de que uno no está solo, ahí sí que se cumple su promesa, ¿verdad? Que no nos abandona y a veces, en el Ix a veces lo quieren tratar mal a uno, pero cuando uno invita a Jesús, ahí sí que Él entra con uno y ni desprecios para nada. ¿Por qué? Porque somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Y siempre, hermana Olguita, que vamos a esas instituciones, tenemos la oportunidad nosotros de, sin decir palabra, sin estar sacando la Biblia, usted puede dar un ejemplo de ser una hija de Dios con su comportamiento. A veces a uno lo chocan en el Ix para que uno se moleste y hay muchos que no aguantan y empiezan a maltratar o a quejarse. Pero uno, yo al menos a mí me ha pasado de que me sale mejor ser amable, ser humilde y así de esa manera me han atendido muchísimo mejor. Tengo una doctora que se volvió como mi amiga en el ICSA, porque como cada 2 meses la